Tenga la bondad de buscar en el Nuevo Testamento la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Hoy quiero compartir con usted una gran verdad que debe ser estudiada y enfatizada: cómo recibir la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia está llena de extraordinarios hechos, pero estos hechos son mucho más que eso. Son verdades. Sin embargo, estas verdades no sirven de nada si es que usted no las conoce, si es que no las recibe, si es que no las acepta. Porque el tener solo los hechos no es suficiente. Alguien puede decir: yo conozco el plan de salvación. Mi amigo, quiero decirle que usted puede conocer el plan de salvación y creer en el plan de salvación, y sin embargo irse directo al infierno. Usted no se salva por saber el plan de salvación. Usted se salva por conocer y aceptar al hombre de la salvación, y su nombre es Jesucristo. Hay mucha gente que conoce bastante teología, pero que nunca ha recibido la verdad. Es más, usted puede apostatar con la Biblia bajo el brazo, si es que no cree en la palabra de Dios. Es una cosa el conocer ciertos hechos acerca de Jesús, y es completamente otra diferente el conocer en forma personal al Señor Jesucristo. Una cosa es el escuchar la palabra de Dios, y otra muy diferente el dar la bienvenida a la palabra de Dios, el recibir la palabra de Dios. Mire el verso 21. Santiago está hablando acerca de recibir la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada significa la palabra de Dios, la Biblia, que es una semilla viva. Seguramente alguien me preguntará: pastor, ¿qué significa la cual puede salvar vuestras almas? Entiendo que Santiago está escribiendo a personas ya salvadas. ¿Por qué necesitan ser salvas si ya son salvas? Muy buena pregunta. Pero necesitamos aprender lo siguiente: la salvación se da en tres tiempos, por así decirlo. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. En esto no hay ninguna contradicción. Estas tres verdades están presentes. He sido salvado. Eso quiere decir que en el pasado yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Fui salvado para siempre de la penalidad del pecado. Y un día, cuando vaya al cielo, seré salvado de la posibilidad del pecado. Pero ahora, en el presente, soy salvo del poder del pecado. Y de eso es lo que está hablando Santiago. Y cuando dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, no está hablando de un día ir al cielo. Habla de recibir la palabra de Dios que puede liberar nuestro ego, porque eso es lo que la palabra alma, psique, en el griego significa: su mente, sus emociones, su voluntad. Santiago está diciendo que solo la palabra de Dios le puede santificar. No habla primordialmente de sus pecados del pasado, perdonados, ni de su futuro viaje al cielo.
habla de la palabra de Dios ahora, que es capaz de liberar su mente, sus emociones, su voluntad del poder y de la contaminación del pecado. Vayamos por un momento al Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Oh, mi amigo, si usted pudiera realmente entender el poder de la palabra para salvar su alma. Permítame compartir con usted algo muy personal. ¿Sabe lo que me mantiene activo día tras día? No mis emociones. Yo no soy una persona particularmente emocional. Tengo un sistema emocional estable. No me superemociono. Algunas personas se sobrecargan emocionalmente y gritan y saltan y lloran y dicen aménes y aleluyas, todo al mismo tiempo, y solo en determinados momentos y en lugares específicos. Nunca lo hacen en la vía pública. Unas veces tienen sus emociones muy arriba, pero la mayoría del tiempo las tienen muy abajo. Yo creo que me puedo ubicar en la mitad. No estoy tan abajo, pero tampoco estoy muy arriba. No creo que eso sea malo ni bueno, pero esa es la clase de temperamento que Dios me ha dado. Así que mi entusiasmo y mi ímpetu no son el resultado de mis emociones. Lo que me mantiene activo no es cómo me siento, sino lo que conozco. Y la verdad que conozco, esto es Jesús, es la que me ha mantenido y me sigue manteniendo en mi ministerio y en mi vida particular. Mi amigo, hay verdadero poder en la palabra de Dios. Si usted quiere ser un exitoso y vibrante cristiano, y no quiero decir con esto que yo lo sea, pero si hay algo bueno en mí se debe a la realidad que acabo de mencionar. Si usted quiere ser victorioso en su vida cristiana, entonces debe permanecer anclado en la palabra de Dios, que es perfecta y que convierte el alma. Hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, o sea, sembrada, la cual puede salvar su alma, su psique, su ego, su mente, sus emociones y su voluntad. Hay dos palabras griegas que son traducidas como recibir. La una es lambano, que sencillamente significa sacar o tomar algo uno mismo. Por ejemplo, estirar el brazo y tomar algo uno mismo. O ir a la biblioteca, tomar un libro de química o de lo que sea, y debido a su ingenio o habilidad, descubrir alguna verdad. La palabra lambano describe ese acto de tomar y recibir, de adquirir algún conocimiento mediante el estudio. Pero esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí es dekomai, que significa dar la bienvenida, recibir la palabra con alegría, con expectativa, con humildad, sabiendo que esa palabra es verdadera y puede salvar nuestras almas. Y eso es exactamente lo que el apóstol Santiago está diciendo, que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y habrá comprendido, mi amigo, que aquí de ninguna manera se hace referencia a la palabra de los hombres, sino a la palabra de Dios. Algunas veces, un hombre al ir a estudiar en un seminario piensa, bien, creo que tengo una buena mente, una buena biblioteca, buenos materiales de estudio, tengo una visión 2020, creo que no tendré ningún problema en aprender cualquier materia. Escúcheme, usted puede apostatar aunque lleve una Biblia bajo su brazo, porque no es cuestión de únicamente estirar la mano y recibir. Usted tiene que abrir su corazón y dar la bienvenida a la palabra de Dios. Usted tiene que recibir la palabra de Dios como recibiría en su casa a su amigo más querido.
Por eso hoy quiero compartir con usted 3 maneras de dar la bienvenida a la palabra, 3 formas de recibir la palabra. En realidad, es el apóstol Santiago el que nos dirá cómo. Primero, dar la bienvenida a la palabra con arrepentimiento. Si un huésped va a llegar a su casa, una de las primeras cosas que usted hace es limpiarla minuciosamente, ¿verdad? Si anhelamos que la palabra de Dios habite en nosotros abundantemente y fructifique, debemos arrepentirnos de la suciedad moral y espiritual que podamos tener, limpiarnos de esa basura, y entonces estar listos para dar la bienvenida a la palabra de Dios en nosotros. Veamos nuevamente Santiago 2:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Detengámonos un momentito aquí para ver la palabra inmundicia. En el original griego, literalmente, esta es una palabra usada en medicina, y hace referencia a la cera que hay en el oído. ¿Sabe que la acumulación de cera en el oído puede impedir que usted oiga? A veces hay ciertas cosas que tapan nuestros oídos espirituales y que necesitan ser removidas a fin de que podamos escuchar y escuchar claramente. Se cuenta de un hombre que tenía zanahorias en sus oídos. Alguien le dijo, «¿Tiene zanahorias en sus oídos?» Y el hombre contestó, «¿Qué? Le digo que tiene zanahorias en sus oídos». Y el hombre respondió, «¿Qué dice?» Y el otro, impaciente y levantando el tono de la voz, le dijo, «Le digo que tiene zanahorias en sus oídos». Y el otro le respondió, «Lo siento, no le puedo escuchar porque tengo zanahorias en los oídos». Parece que Dios está tratando de decirnos que hay algo equivocado en nosotros cuando no podemos escuchar su voz. Y no podemos escuchar la voz de Dios precisamente porque algo está bloqueando nuestros oídos espirituales. Y estaremos inhabilitados de escuchar la voz de Dios hasta que no limpiemos aquello que está tapando nuestros oídos. Este es el significado de la palabra inmundicia aquí. Se refiere a aquello que está bloqueando nuestros oídos y que por lo tanto no nos permite escuchar la voz de Dios. Recuerda lo que Santiago dice en el capítulo 2, verso 19. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Pues la palabra de Dios. La razón por la que algunos no escuchan la palabra de Dios es porque tienen inmundicias en sus oídos espirituales. Y luego Santiago en el verso 21, después de inmundicia, menciona abundancia de malicia. Pero quiero que sepa que aquí la palabra abundancia no hace referencia a el tener mucho de algo, sino lo superfluo de lo que se tiene, lo que sobra de alguna cosa, lo que queda de la resaca del pecado. Verá, cuando la gente se salva, es nacida de nuevo, recibe al Señor Jesucristo, los pecados le son perdonados, y sin embargo hay un residuo de pecado que surge de la vieja vida. A esto la Biblia lo identifica como abundancia de malicia. Permítame ilustrar este punto. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, tenemos el relato de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro había muerto hace 4 días, lo habían amortajado bien, como era la costumbre judía, y estaba enterrado en su tumba. Jesús se paró frente a esa tumba y con autoridad divina dijo en alta voz, «Lázaro, ven fuera». Minutos después, Lázaro salió de la tumba como si hubiera sido una momia. Estaba cubierto con su ropa mortuoria. Parecía una gigantesca crisálida. Pero ahora note lo siguiente. Cuando él salió de la tumba, cubierto y limitado por su ropaje funerario, tenía vida, pero no tenía libertad. ¿Lo entiende? ¿Cómo describe Juan esto? Busque Juan 11, verso 44. Y el que había muerto salió,
atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En otras palabras, Jesús dijo, quitadle lo superfluo, porque aunque ahora está vivo, todavía tiene las vendas y el sudario que tienen el olor de muerte. Desatadle, quitadle todo eso y dejadle ir. ¿Y qué del hijo pródigo? Independientemente de cómo vivió, llegó un momento en que prácticamente volvió en sí, como que recobró la cordura, y dijo algo muy significativo. Busque Lucas, capítulo 15, desde el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero que note que el hijo vino con sus ropas sucias e inmundas, los rezagos de su vida vieja, pero cuando llegó a la casa de su padre, tuvo que despojarse de esos harapos que representaban su vida de pecado. Y si bien es cierto que vino a su padre, trajo con él las señales de su vida de pecado y disipación. Amigo, ¿tiene usted todavía rezagos de su vida vieja? Muchos de ustedes a lo mejor son salvos, pero todavía se visten con los inmundos trajes del pecado. Todavía están con la ropa con la que cuidaban de los cerdos en el chiquero. Todavía hay ciertas cosas en su vida, todavía hay cera en sus oídos espirituales. Todavía guarda ropa sucia. Y todo esto le impide recibir y dar la bienvenida a la palabra de Dios. Y mientras sus oídos espirituales estén tapados, no podrá oír la voz de Dios, contenida en su palabra. Y solo Dios puede limpiar toda basura que impide que usted oiga la voz de Dios. Desde el programa anterior estoy desarrollando el tema dar la bienvenida a la palabra. Por supuesto me refiero a la palabra de Dios, la Biblia. Y la base bíblica para este estudio es la epístola de Santiago, el capítulo 1, los versos del 21 al 27. Como siempre he usado y continuaré usando otra porción de las Escrituras como respaldo del mensaje. De los 3 puntos del bosquejo de este estudio bíblico, vimos el primero, dar la bienvenida a la palabra con arrepentimiento. Ojalá que ninguno de ustedes esté pensando que estoy diciendo que hay que arrepentirse de dar la bienvenida a la palabra de Dios. No digo eso de ninguna manera. Pero ahora que lo pienso, me imagino que los apóstatas, por ejemplo, se arrepienten de haber dado la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas, porque quieren seguir viviendo como se les antoja, y la palabra de Dios no se los permite. Y por eso apostatan de la fe. Esto simplemente a manera de aclaración, y para que no me malinterpreten. Dicho esto, continuemos con el material de estudio para hoy. Alguna vez alguien me preguntó, Pastor Rogers, ¿qué opina de los pecados chiquitos? Y yo pregunto, ¿quién determina el tamaño de un pecado? Porque delante de Dios no creo que hay pecados pequeños. Nosotros los seres humanos hemos hecho esta clasificación que no tiene absolutamente ningún respaldo bíblico. Alguna vez en alguna parte leí lo siguiente: ¿quién golpea tan fuerte a mi puerta? Soy solo un pequeño pecadito, fue la respuesta. Por supuesto le permití la entrada, pero todo el infierno invadió mi morada. Verá, un pecado, no importa cuán pequeño, abrirá la puerta para otros pecados. ¿Quiere usted que la palabra de Dios inflame su corazón y su vida?
quisiera poder leer la Biblia y al abrirla encontrarse frente a frente con el mejor de sus amigos. Entonces ponga en práctica el consejo de Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Muchos cantan el himno que dice: llena mi vida, Señor, llena mi vida. Pero sus vidas están siempre vacías. ¿Por qué? Porque están cantando el himno equivocado. Deberían cantar: limpia mi vida, Señor, limpia mi vida. Mi amigo, cuando su vida esté limpia, Dios la llenará. Y cuando usted esté listo a recibir la palabra de Dios, recíbala con mansedumbre y arrepentimiento. Así que, en primer lugar, recibe la palabra de Dios con humildad y arrepentimiento. Segundo, esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Santiago dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre. Pongamos atención a la palabra mansedumbre. ¿Sabe usted lo que significa mansedumbre? Quiere decir tener un espíritu dispuesto a obedecer. Verá, la razón por la que muchos no reciben nada de la Biblia es porque no tienen un espíritu de mansedumbre. Ahora debe entender que humildad o mansedumbre no es debilidad. Moisés probablemente fue un hombre verdaderamente humilde. Pero Moisés no fue débil. Fue el comandante en jefe de un gran ejército. Fue un personaje poderoso, pero fue humilde. Y humildad significa que se le puede enseñar, se le puede entrenar, se le puede controlar. Permítame ilustrar esto. Suponga que un vaquero adquiere un caballo salvaje. Para poder montar ese caballo salvaje, tiene que domarlo. Así que trae a una persona especializada en domar caballos. Ese domador no mutilará ese caballo, sino que lo domará para poder ponerle los arneses y la silla de montar, para que el vaquero pueda montarlo y guiarlo con el uso de las riendas o bridas. El domador no eliminó ni destruyó el brío, la fuerza de ese caballo salvaje. Solo los puso bajo control. Domó al caballo, y al hacerlo, el caballo se volvió dócil. Se le pudo guiar, se le pudo enseñar, se le pudo controlar. A usted, amigo, ¿se le puede enseñar? ¿Se le puede guiar? ¿Sabe por qué muchos no entienden la palabra de Dios? Porque cuando la palabra de Dios les dice algo, lo pasan por el filtro intelectual de su mente. Cuando Dios dice A, B, C, ellos dicen: la A está bien. No estoy seguro acerca de la B, y la C no me inspira confianza. Ellos tratan de entender con su mente finita, la mente infinita de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se cree el centro del universo, la suma total y definitiva de todo, y que todo tiene que estar de acuerdo a lo que él piensa, en vez de sencillamente recibir con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Quiere usted aprender de la palabra de Dios? Busque Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Algunas personas son realmente necias, y esa es la razón por la que no reciben, no dan la bienvenida en sus vidas a la palabra de Dios. Son como el hombre que dijo: yo estoy abierto a ser convencido. Solo quisiera conocer a un hombre que pueda convencerme. Escúcheme, si usted va a recibir la palabra de Dios, debe recibirla con arrepentimiento, con humildad. Salvando las distancias, permítame decirle que usted debe ser domado para que esté listo a hacer la voluntad de Dios. Arrepentimiento, humildad y disponibilidad. Tercero, debe recibir la palabra con responsabilidad e interés. Santiago 2:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuán terrible es para una persona el ser engañada.
Pero doblemente horrible e irónico es el que un hombre o una mujer se engaña a sí mismo. Escuche, si usted no responde positivamente a lo que usted dice ha recibido de la palabra de Dios, entonces es un necio que se engaña a usted mismo. Y alguien me dirá, Pastor Rogers, usted no debería llamar necio a nadie. Bien, entonces, dejemos que Jesús lo haga. Busque Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que el hombre que edifica sobre la arena es un insensato, un necio. Es un hombre que se está engañando a sí mismo. ¿Sabe qué hay de malo en muchos seres humanos? Que escuchan sermones y tienen un cuaderno lleno de notas de los bosquejos de los mensajes que escuchan. Hasta tienen una colección de casetes y discos compactos y cintas de vídeo con sermones de diferentes predicadores, pero no tienen ninguna intención de obedecer lo que escuchan en la radio o lo que ven en programas religiosos de televisión. Todo no es más que una especie de pasatiempo religioso. Escuchan la verdad, pero no responden a ella. Usted se vuelve en oidor de la palabra, pero sin ninguna intención de ser un hacedor de la palabra. Y se engaña a usted mismo. Y eso es muy peligroso porque una persona que se engaña a sí misma, ella misma penetra en una trampa de la cual le será muy difícil salir. No es suficiente el que usted vaya por ahí proclamando de la música cristiana que escucha, o el número de buenos mensajes radiales que oye diaria o semanalmente, aunque sean mis mensajes. Si usted quiere realmente elogiar mi predicación, viva de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que predico. Ese será el más grande elogio que yo pueda recibir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un gran siervo de Dios de épocas pasadas solía decir, de acuerdo a lo que realmente creemos, vivimos. Todo lo demás no es más que palabrería religiosa. ¿Está usted recibiendo y haciendo la palabra de Dios? ¿Estaría usted listo a pasar una prueba sobre este asunto? El conocimiento que usted tiene de la Biblia le está haciendo cada día más a la imagen de Cristo. Esa es una prueba sencilla, ¿no le parece? Debemos recibir la palabra de Dios con humildad, con arrepentimiento, con un corazón limpio, con predisposición a cumplirla voluntariamente y con responsabilidad. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, como sucede en la mayoría de los casos. ¿Cómo usted responde a esto? Veamos Santiago 2:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Algunas veces cuando van a enterrar a alguien, lo ven en el ataúd y dicen, pero si luce tan natural. Obviamente, hacen referencia al rostro, a la apariencia física. La belleza, cualquier belleza física es superficial. Pero la fealdad llega hasta la médula de los huesos. La belleza se desvanece, pero la fealdad permanece. Santiago dice que el que solo es oidor de la palabra es como el hombre que se mira en un espejo y ve su rostro natural y se va, y luego se olvida cómo era. Pero ahora note lo que dice en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En los versos 23 y 24 usa la palabra considerar, que en este contexto significa mirar, pero mirar de una forma casual. Por ejemplo, un hombre se despierta en la mañana y va y se mira en el espejo y se da cuenta que tiene lagañas en los ojos, está despeinado,
necesita afeitarse. En otras palabras, necesita arreglarse antes de salir a la oficina, al trabajo, a una cita de negocios o a lo que sea. Pero es una mirada muy rápida, muy casual y por lo tanto, prácticamente sale de su casa sin bañarse, sin peinarse, sin afeitarse. ¿Por qué? Porque se miró muy casualmente en el espejo. Y aunque vio todo lo que necesitaba hacer antes de salir a la calle, simplemente se olvidó. Ese es el significado de la palabra considerar. Pero en el verso 25, Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. En los versos 23 y 24 tenemos la palabra considerar. Y en el verso 25 tenemos la palabra mirar. Y como ya lo dije, considerar significa un ver muy casual. Y en el verso 25 tenemos la palabra mirar, que es la misma palabra que Juan utiliza en su Evangelio, capítulo 20, verso 5. Habla de Juan, el discípulo, mirando dentro de la tumba, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan cree que Jesús pudo haber resucitado de entre los muertos, y se inclina en la entrada de la tumba, mirando intensamente, con sus ojos bien abiertos, tratando de ver lo más que puede. Esa, mi amigo, le puedo asegurar que no fue una mirada casual, sino una mirada intensa y escudriñadora. Y esa es la manera en que usted debe mirar la palabra de Dios, intensamente, escudriñadoramente, no en una forma casual y rápida, sino cuidadosamente, examinadoramente, y viendo la aplicación práctica de la palabra de Dios en su vida. Muchos cristianos tienen devocionales tipo brillantina. Una gotita es suficiente. La lectura de un versículo, un devocional rápido, una oración instantánea. No digo que esto sea malo, porque hacer esto espiritualmente es mejor que nada. Pero cuando usted lee y estudia y medita profundamente en la palabra de Dios y la hace real en su vida, entonces comenzará a experimentar cotidianamente la vida cristiana victoriosa. Y cuando usted vea lo que la palabra de Dios le dice, cuando la palabra de Dios sea como un espejo que refleja la imagen que usted ve, entonces pondrá su vida en orden. Sin olvidarse la clase de persona que fue, usted tiene que cambiar su estilo de vida. Y cuando haga eso, la palabra de Dios será una bendición diaria. Escuche, mi amigo, ¿quiere en verdad entender la palabra de Dios? Permítame decirle una de las grandes verdades que he aprendido acerca de la oración y de la palabra de Dios. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. La forma de entender las partes de la Biblia que no entiende es obedeciendo las partes de la Biblia que sí entiende. ¿No le parece eso maravillosamente sencillo? Pues permítame repetirlo. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. La forma de entender las partes de la Biblia que no entiende es obedeciendo las partes de la Biblia que sí entiende. Cuando usted haga eso en forma habitual, no ocasional, es que habrá dado a su vida la bienvenida a la palabra de Dios. Y hay tres formas o maneras de dar la bienvenida a la palabra de Dios. En el verso 26, Santiago dice que hay que refrenar la lengua. En el verso 27, habla de la limpieza y la pureza de nuestro testimonio y que hay que ayudar a los que tienen problemas. Antes de terminar, permítame preguntarle, ¿cuál es el reflejo que usted ve cuando se mira en el espejo de la palabra de Dios? ¿Es la imagen de una persona salvada? ¿O es la imagen de una persona que necesita ser salva? ¿Conoce usted a Dios por medio del Señor Jesucristo? Si usted todavía no ha hecho una decisión espiritual por Jesús, bien puede hacerla este mismo momento. Yo voy a orar una sencilla y corta oración para que le sirva de guía. Usted ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, con convicción.
No se preocupe por el aspecto gramatical de su oración, porque Dios conoce la intimidad de su corazón. Ore y diga: querido Dios, reconozco que no le he dado a tu palabra mayor importancia en mi vida. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón y la limpieza espiritual de mi mente, de mi corazón. Señor Jesús, sé que derramaste tu sangre y moriste en la cruz del Calvario para pagar la enorme deuda de mis pecados, no porque yo lo merezca, sino solo porque tú me amas. Gracias por tu amor que me redime, que me perdona, que me limpia. Este mismo momento te invito para que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido tu ayuda para ser la persona que tú quieres que sea. Hazme un instrumento útil en tus manos y ayúdame para que jamás me avergüence de ti ni de tu palabra. Lo pido en tu precioso nombre. Amén.